Hay casas donde algo invisible se mueve, donde el aire pesa, aunque todo parece estar limpio, donde las oraciones se repiten, pero nada cambia. Lugares donde la fe parece debilitada, la armonía se rompe, y la oscuridad se esconde justo detrás de una imagen que creías sagrada, o un objeto que trajiste sin saber a quién pertenecía realmente. Padre Pío hablaba con seriedad sobre los objetos contaminados espiritualmente. No todos los ataques vienen de afuera. Algunos entran con nosotros. Están colgados en las paredes, adornando estanterías, regalados por familiares que los trajeron de viaje, consagrados sin saberlo en rituales paganos, ocultistas o contrarios a la voluntad de Dios. Puede que ahora mismo estés viviendo bajo el efecto de uno de ellos. No lo ves, no lo tocas, pero lo sientes, en la manera en que tu paz desapareció, en cómo las discusiones aumentaron sin motivo, en la forma inexplicable en que te sientes vigilado o drenado dentro de tu propia casa. Ese objeto, aunque parezca hermoso, puede estar robando tu descanso, contaminando tu oración y abriendo puertas al enemigo. Y lo más grave es que muchos de estos objetos están en los altares de personas devotas que los colocaron creyendo que honraban a Dios. Un sacerdote exorcista relató cómo una mujer católica tenía ataques espirituales durante la madrugada. Era fiel, oraba todos los días, tenía imágenes de santos en casa, pero no sabía que entre sus decoraciones había una figura tallada traída del sudeste asiático, usada en ceremonias politeístas. Era un regalo de su hermano. Ella la colocó cerca de su cama por su belleza, sin saber que estaba consagrada a una entidad que no tenía nada de celestial. Solo cuando la quemó, la opresión espiritual cesó. Pero no es necesario viajar lejos para traer maldiciones a casa. En muchos mercados, tiendas y hasta librerías religiosas, hay objetos infiltrados, amuletos con forma de cruz que en realidad contienen símbolos contrarios a la fe, cuadros que mezclan imágenes sagradas con misticismo oculto, figuras decorativas que fueron bendecidas por manos que no sirven al Dios vivo. Y lo más trágico es que muchos los colocan cerca de sus hijos, creyendo que les dan protección, cuando en realidad están entregando sus hogares al tormento. El enemigo no necesita invitarse, solo necesita una puerta, y esas puertas se abren cuando tú ignoras el origen de lo que permites dentro de tu casa. Es por eso que este canal existe, porque mientras muchos prefieren callar estas realidades, aquí se exponen, aquí se revelan, porque si no sabes lo que te amenaza, no podrás defenderte. Y si quieres seguir recibiendo advertencias como esta, reales, profundas, espirituales, suscríbete ahora, no por nosotros, sino porque lo que vendrá es aún más fuerte, y debes estar preparado. Escribe abajo si tienes el valor. Señor, muéstrame lo que debo sacar de mi casa. Hazlo como un acto de fe, no como un ritual vacío. A veces, lo que más contamina tu vida es lo que estás defendiendo sin saber. El problema no es solamente lo que está en tu casa, sino lo que representa. Muchos objetos fueron creados con una intención espiritual contraria al Evangelio. Fueron tallados, pintados, ofrecidos o consagrados en contextos donde se invocan entidades que niegan a Cristo. Cuando los llevas a tu hogar, estás aceptando su historia, su carga, su memoria invisible. Y eso no desaparece solo porque tú no lo sabías. Las casas tienen memoria espiritual. Así como un altar conserva la presencia de lo sagrado, un objeto profano puede mantener activa una opresión. Hay casas donde la depresión se instaló después de un viaje. Hay habitaciones donde nadie logra dormir desde que cierto adorno fue puesto en la pared. Hay familias enteras cuya fe se apagó justo después de recibir una imagen religiosa, que en realidad era una réplica sin consagración, una burla revestida de santidad. Muchos se preguntan por qué sus oraciones no son escuchadas, por qué no sienten paz, por qué el ambiente en su hogar se ha vuelto pesado, pero no se atreven a mirar alrededor y preguntar, ¿qué está impidiendo la presencia de Dios aquí? Hay una guerra silenciosa en tu casa, y el campo de batalla no siempre está afuera. Está en tu sala, en tus estantes, en los objetos que heredaste sin preguntar, en las figuras que colocaste sin discernir. No ignores esta advertencia. El que calla lo espiritual, le entrega territorio al enemigo. Este canal no busca entretener, busca despertar. Y si algo en
Tu alma se estremeció al oír estas palabras. No dejes pasar la oportunidad. Suscríbete, porque lo que viene será revelación para los que tienen ojos espirituales abiertos. Hay personas que oran todos los días, pero sienten que el cielo permanece cerrado. Asisten a misa, hacen ayuno, rezan el rosario, y aún así viven con una tristeza que no se explica, con una angustia que no se va. Hay hogares donde reina la enfermedad, el desánimo, la división familiar, las pérdidas continuas. Todo parece estar en orden, pero algo invisible pesa en el ambiente. Es una carga espiritual que nadie quiere nombrar, y que muchos fingen no percibir. Es el tipo de opresión que no se combate solo con palabras, porque no es emocional ni mental, es espiritual. Es como si algo oscuro se hubiera instalado en el centro de la casa y absorbiera toda la paz, toda la fe, toda la energía vital. Y a veces comenzó con un simple cambio, una mudanza, una herencia, una compra en una feria, un regalo que parecía inofensivo. Ese objeto está ahí, y cada vez que alguien lo mira, algo dentro se incomoda. Muchas familias en México y América Latina tienen altares en casa, rincones donde oran, encienden velas, colocan imágenes de santos, pero sin saberlo, también colocaron figuras que no fueron consagradas, que nunca debieron estar allí. Objetos que mezclan culturas, símbolos que no pertenecen al cristianismo, imágenes que despiertan confusión espiritual. Y lo que era un lugar de oración se convirtió en un portal silencioso para el tormento. A veces basta con entrar en una habitación para sentir que algo no está bien. El aire es más frío, el ambiente más denso, la mente se nubla, el sueño desaparece. Y cuando los sacerdotes visitan esas casas, no siempre encuentran explicaciones lógicas. No hay música pesada, no hay libros oscuros, no hay rituales extraños. Solo hay objetos que no deberían estar ahí. Y cuando se remueven, el ambiente cambia. No todos quieren aceptar esto. Algunos se ríen, otros se burlan. Pero los que han vivido estas experiencias, los que han sentido que sus oraciones rebotan en las paredes, que sus hijos sueñan con figuras oscuras, que la fe desaparece de la casa, saben que no es imaginación, es real, y es más común de lo que muchos creen. La fe no es solo una experiencia interna, es también una guerra externa, y si no proteges tu casa con discernimiento, terminas orando en medio de una batalla que ya está perdida. Por eso quiero que respondas con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu casa estaba espiritualmente contaminada? No es una pregunta al azar, es una confesión pública que puede abrirte los ojos. A veces, lo que no se dice es lo que más daño hace. Y hay algo más profundo aún, el cansancio espiritual. Ese agotamiento que no se explica con razones físicas. Personas que despiertan con fatiga, que no logran concentrarse al orar, que sienten que su alma está siendo drenada lentamente. Y todo eso comenzó desde que ese objeto llegó a 1900 casa. No es coincidencia, es contaminación espiritual. Y actúa como un parásito invisible, alimentándose de tu paz. Muchos padres no entienden por qué sus hijos cambiaron, por qué se encerraron, por qué comenzaron a tener pensamientos oscuros, insomnio, ansiedad. Pero si observaran bien su entorno, verían que algo fue colocado en su habitación. Un regalo, con simbolismo extraño, una figura que parece religiosa, pero no lo es. Y mientras los padres oran, el enemigo descansa cómodamente en una repisa. Esto no es una superstición, es un principio espiritual. Lo que aceptas en tu casa afecta tu atmósfera, y lo que ignoras por inocencia puede destruirte por dentro. El mal no necesita posesiones dramáticas para actuar. Le basta con una legalidad silenciosa, un objeto, un símbolo, un permiso. Y es aquí donde muchos fracasan, porque creen que basta con encender una vela, con poner música cristiana, con repetir oraciones automáticas, pero no han purificado el espacio. No han pedido discernimiento. No han preguntado, Señor, ¿qué está contaminando mi casa? Porque si lo hicieran, se sorprenderían de lo que el Espíritu Santo revelaría. El silencio espiritual no siempre es calma. A veces es señal de que algo impuro tomó el control. Y si sigues ignorando estas señales, acabarás aceptando como normal lo que nunca debió estar en tu vida.
Hay casas que ya no resisten más oración, lugares donde el ambiente se volvió tan espeso que incluso la palabra de Dios parece no penetrar. Y, cuando eso ocurre, muchos culpan a su fe, a su falta de devoción, al cansancio o al pecado. Pero muy pocos piensan en lo que físicamente está dentro del hogar. Objetos que actúan como trampas espirituales, figuras que nadie cuestiona, regalos que llegaron con sonrisas, pero portaban maldiciones invisibles. Hay personas que han vivido años bajo opresión espiritual y no lo saben, porque aprendieron a convivir con la tristeza, con la ansiedad, con la frialdad en la oración. Y lo peor es que se culpan a sí mismos. Creen que algo está mal con su alma, que Dios los abandonó. Pero no fue Dios quien se alejó. Fue el enemigo quien entró por la puerta que ellos dejaron abierta. Muchos de esos objetos se ven inocentes. Una imagen decorativa que compraste en un mercado. Un dije que te regalaron y colgaste por cariño. Un tapiz con símbolos que no entiendes, pero te gustó el diseño. Y lo colocaste en el cuarto de oración. Lo colgaste en la sala. Lo dejaste en la cocina. Y desde entonces, nada, fue igual. En una ocasión, un sacerdote relató cómo un joven no lograba dormir en paz desde hacía meses. Sentía una presencia en su habitación. Soñaba con sombras. Escuchaba ruidos inexplicables. Lo llevaron con médicos. Le dieron medicación. Nada funcionó. Hasta que un misionero visitó su casa y notó un adorno sobre la cama. Era una máscara ceremonial africana, heredada de un tío que había sido coleccionista de objetos tribales. Al retirarla y orar, el tormento cesó. Ese tipo de opresión es más común de lo que imaginas. Y lo más peligroso es que no siempre se manifiesta con fuerza. A veces es sutil. Un cambio en la atmósfera, una sequía espiritual, un silencio que ahoga. Y mientras muchos llenan sus casas de Biblias, imágenes, crucifijos, también acumulan símbolos que contradicen su fe, mezclan lo sagrado con lo profano, y convierten sus hogares en campos de contradicción espiritual. ¿Cómo puede el Espíritu Santo habitar en un lugar donde también se honra, sin saber, a espíritus extraños? Por eso te hago esta pregunta hoy. ¿Tienes algo en casa que nunca te atreviste a cuestionar, pero sabes en el fondo que no pertenece allí? Responde con sinceridad. Porque lo que ocultas por miedo puede estar alimentando la oscuridad que te rodea. Algunos se resisten a creerlo porque piensan que mientras haya oración, no puede haber contaminación. Pero olvidan que la luz no se impone por presencia, se impone por limpieza. Puedes tener una vela encendida, pero si la ventana está abierta a la tormenta, la llama no durará mucho. Así ocurre en muchos hogares. Hay oración, pero también hay elementos que contradicen esa misma oración. ¿Sabías que hay objetos rituales disfrazados de arte? Cuadros con mandalas que fueron activados en ceremonias esotéricas. Figuras que mezclan santos católicos con deidades paganas. Piedras curativas que en realidad fueron usadas para prácticas energéticas fuera del cristianismo. Y el problema no es solo su forma, es la intención espiritual con la que fueron creados. La materia recuerda, lo espiritual impregna, y cuando esos objetos llegan a tu casa, no vienen solos. Muchos tienen miedo de revisar sus espacios, temen descubrir que algo que aman debe ser destruido. Pero si no lo haces tú, el enemigo seguirá usando ese lugar como territorio legal. El amor no puede justificar la ceguera espiritual. Si hay algo que interrumpe tu paz, tu fe, tu comunión, tienes que preguntarte con valentía: ¿qué está contaminando mi espacio sagrado? Este tipo de contaminación no se limpia con ignorancia ni con orgullo. Se limpia con obediencia, con discernimiento y con acción. No basta con saber que algo está mal. Hay que decidirse a removerlo, a renunciar, a romper el vínculo. Por eso, deja en los comentarios tu propia advertencia. Escribe: hoy decido romper con todo objeto que no honra a Dios. Hazlo con fe, no por ritual, sino como testimonio. Porque hay otros leyendo, y tu decisión puede ser la chispa que encienda el despertar espiritual en su hogar. Había una mujer sencilla que oraba con fervor cada noche. Sus labios pronunciaban salmos, sus ojos buscaban el cielo. Tenía una fe firme,
aunque su vida estuviera marcada por pérdidas. Sin embargo, había algo en su casa que no le permitía descansar. Cada madrugada despertaba sobresaltada. Escuchaba pasos donde no había nadie. Su hijo pequeño lloraba sin causa aparente, y el aire en su sala era cada vez más denso. Ella pensaba que eran pruebas, que debía soportar en silencio, que, como muchos le decían, Dios la estaba puliendo. Pero en su corazón sentía que algo no estaba bien. Hasta que un día, en medio de una oración más desesperada que de costumbre, pidió al Señor que le mostrara si había algo que él no aprobaba en su hogar. Y esa noche, soñó con una sombra parada frente a su estantería. Al despertar, se acercó al mueble donde guardaba imágenes, recuerdos de viajes, rosarios, estampas, velas, y allí, entre todas esas cosas, había una figura que no recordaba haber comprado. Era una pequeña estatua de piedra negra, con un rostro deforme, rodeada de símbolos que no entendía. Le habían dicho que era un protector maya, un talismán ancestral que traía suerte. Había sido un regalo de su cuñada, años atrás. Sin pensarlo, lo tomó con una toalla, lo metió en una bolsa y salió de casa. Caminó hasta un terreno vacío, lo arrojó al suelo, y con una oración de renuncia, lo destruyó con una piedra. Esa noche durmió en paz. Por primera vez en meses, su hijo no despertó llorando. La atmósfera de la casa cambió, y ella entendió que lo que parecía inofensivo estaba devorando su fe desde dentro. Muchos han pasado por lo mismo. Personas que llevan años luchando con ansiedad, pesadillas, divisiones familiares, enfermedades que van y vienen, y no encuentran la raíz, pero no se atreven a revisar con ojos espirituales lo que han aceptado dentro de sus hogares. Porque la verdad incómoda es esta: lo que tú toleras, te gobierna. Hay objetos que no solo decoran, domina el ambiente, donde están. Algunos fueron ofrecidos en rituales antes de ser vendidos. Otros representan entidades contrarias al Evangelio. Algunos fueron bendecidos por manos ocultistas. Y cuando entran en tu espacio, sellan un pacto espiritual que tú nunca firmaste con palabras, pero sí con tu silencio. Y ese silencio tiene consecuencias. La fe se enfría. La oración se vuelve pesada. Los niños comienzan a ver lo que los adultos ignoran. El sueño se contamina. La casa se transforma. No es paranoia, es discernimiento. Y quien no discierne, se convierte en víctima de lo que permite. Por eso, deja en los comentarios un acto de valentía espiritual. Escribe: hoy cierro toda puerta que el enemigo abrió en mi hogar. No es solo una frase, es una declaración profética, porque el enemigo odia lo que se revela a la luz. Y cuando declaras en voz alta lo que antes callabas, algo empieza a romperse en el mundo invisible. Lo más doloroso no fue descubrir el objeto, fue aceptar que durante años había orado, sin saber que una sombra tenía legalidad en su hogar. Porque una cosa es la intención, y otra, la autoridad espiritual. Puedes tener fe, pero si permites la presencia de lo impuro, estás cediendo espacio sin darte cuenta. Y eso no solo afecta tus noches, afecta tu salud, tus decisiones, tus vínculos. La mujer decidió compartir su historia en su grupo de oración, y fue entonces cuando otras comenzaron a recordar cosas parecidas. Una tenía en casa un cuadro con símbolos tibetanos que había traído de sus vacaciones sin saber lo que significaban. Otra, una figura con apariencia de ángel que en realidad representaba una deidad pagana. Otra más, una cruz de metal regalada por alguien que practicaba espiritismo. Una por una, comenzaron a revisar lo que guardaban, y a medida que lo hacían, sus casas fueron recuperando la paz. La batalla espiritual no siempre es escandalosa. A veces se libra en lo sutil, en lo cotidiano, en la repisa, en el llavero, en la artesanía exótica que pusiste en la entrada porque se veía bonita. Pero la pregunta que no puedes ignorar es esta: ¿qué espíritu fue invocado cuando se creó eso? No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con luz, con discernimiento, con ojos espirituales abiertos, porque quien no ve, tropieza, y quien no limpia, se contamina. El enemigo no teme a tus oraciones cuando sabe que tú le diste un rincón dentro de tu casa, pero tiembla cuando decides cerrar esa puerta. Hoy es tu oportunidad. Hay una verdad que duele, pero
libera. El enemigo no necesita tu adoración para entrar, solo necesita tu permiso. Y muchas veces ese permiso se da sin palabras, pero con objetos, con prácticas, con tolerancias que parecen pequeñas, con una mezcla peligrosa entre lo santo y lo impuro. Dios es luz, y donde habita su espíritu no puede haber comunión con las tinieblas. Pero cuando el corazón del creyente comienza a justificar lo que no discierne, cuando se guarda por respeto lo que debería ser destruido, cuando se decora lo espiritual con símbolos del enemigo, entonces la casa se vuelve dividida, y una casa dividida no puede permanecer. La revelación es esta: no todo lo que parece espiritual viene del cielo, y no todo lo que está en tu altar fue aprobado por Dios. Muchos oran, pero oran sobre una mesa contaminada. Muchos claman, pero claman bajo una figura que contradice el Evangelio. Muchos encienden velas, sin saber que en el rincón de la sala hay un ídolo que los espíritus usan como ancla para atormentar. La buena noticia es que cuando la luz entra, la tiniebla huye. Y si hoy el Espíritu de Dios te está revelando estas cosas, no es para asustarte, es para despertarte, es para mostrarte que la autoridad de Cristo no es solo para orar bonito, sino para limpiar tu territorio, para restaurar lo que fue invadido, para volver a consagrar lo que fue profanado. Hay promesa para quienes actúan con obediencia, para quienes no solo escuchan, sino también limpian, para quienes renuncian a todo lo que no honra a Dios. La palabra dice: y haré volver la paz a esta casa, y la habitaré. Ezequiel 43:9. Pero la paz no llega por sentimiento, llega por consagración. Y consagrar es limpiar, es renunciar, es cerrar puertas. Por eso, si sientes que tu hogar ha sido infiltrado espiritualmente, si algo en ti se estremeció con lo que escuchaste, no lo ignores. La indiferencia es una invitación al enemigo, pero la decisión es una muralla. Y cuando decides purificar tu casa, estás declarando que solo Cristo tiene autoridad sobre tu espacio, tu familia, tus pensamientos. Y no importa si hay años de opresión acumulada. No importa si heredaste esos objetos o si los pusiste con buena intención. La sangre del Cordero es suficiente para limpiar cada rincón. Y el poder del nombre de Jesús es suficiente para romper toda influencia. Pero primero, hay que decidir. Hoy te invito a dar un paso más. Escribe en los comentarios: declaro que mi casa pertenece a Cristo y será purificada. Hazlo como profecía. Hazlo como acto de fe. Hazlo como grito de guerra. Porque el enemigo no resiste a una casa que decide volver a ser altar sagrado. Muchos hogares tienen imágenes, frases bíblicas, cuadros de santos, pero también tienen objetos que anulan la atmósfera espiritual. Es como poner agua limpia en un recipiente sucio. La apariencia es buena, pero la esencia está contaminada. Por eso hay casas donde se ora y no pasa nada, donde se ayuna, pero el ambiente no cambia, donde se habla de Dios, pero el enemigo no se incomoda, porque lo que está colgado en la pared o guardado en un cajón sigue dándole acceso. La contaminación espiritual no siempre se siente con fuerza. A veces, solo se percibe en lo lento que avanzan los planes, en lo estancado que está todo, en las discusiones que se repiten, en los pensamientos que no cesan, en la sensación de que algo no permite que la presencia de Dios fluya. Y ese algo no siempre es un pecado oculto. A veces es un objeto tolerado. Muchos creyentes han normalizado la mezcla. Han aprendido a convivir con lo ambiguo, a justificar con estética lo que no tiene respaldo bíblico. Pero el Espíritu Santo no habita donde no hay pureza. Y aunque Dios es misericordioso, su presencia no cohabita con la oscuridad. Por eso hay altares apagados. Hay oraciones que no suben, porque la mesa donde se ora necesita ser limpiada. Cuando decides purificar tu casa, estás haciendo lo que hizo Jacob cuando mandó a su familia a desechar los ídolos y a cambiarse los vestidos para volverse a Dios. Estás imitando a los cristianos de Éfeso, que quemaron públicamente los objetos que usaban para prácticas espirituales ajenas al Evangelio. Estás diciéndole al cielo: mi casa te pertenece, Señor. No quiero nada que te ofenda. Y esa decisión tiene poder, el poder de romper ciclos, de restaurar la paz, de hacer que la atmósfera se vuelva sagrada otra vez, porque Dios no visita, Dios habita donde se le da lugar, y cuando haces espacio, Él entra.
Él limpia, Él transforma. Cuando una persona decide limpiar su casa espiritualmente, no solo está deshaciéndose de un objeto, está declarando guerra. Porque todo lo que fue puesto allí con intención espiritual contraria a Dios tenía una función, y al eliminarlo, esa función se interrumpe. Por eso muchos sienten ataques después de purificar sus espacios. No es casualidad, es resistencia. Es evidencia de que el enemigo fue desalojado y ahora busca volver. No te sorprendas si, después de quemar ese objeto, comienzas a soñar con él. No te asustes si alguien viene a pedirlo de vuelta. No te detengas si las cosas parecen empeorar, porque ese es el signo de que la batalla se activó. Y toda batalla espiritual tiene un precio, pero también tiene una promesa. Jesús no te llamó a vivir con miedo, te llamó a vivir con autoridad. Él dijo: os he dado poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Pero ese poder no se activa solo con conocimiento. Se activa con obediencia, con renuncia, con valentía, con limpieza. Muchos creyentes han normalizado la pasividad espiritual, han aprendido a coexistir con lo oscuro, han renunciado a la guerra por comodidad. Pero el Espíritu Santo está llamando a una generación a volver a luchar, a no tolerar lo que contamina, a revisar sus casas, sus costumbres, sus adornos, a volver a vivir con discernimiento, porque quien no discierne, cae. Quien no revisa, convive, y quien convive, termina influenciado. Tal vez no hayas sentido nada raro con ese objeto que tienes. Tal vez te parezca exagerado lo que estás oyendo. Pero déjame hacerte una pregunta espiritual. ¿Estás dispuesto a correr el riesgo de tener en tu casa algo que permite la entrada del enemigo? Porque si no lo estás, entonces, actúa. No dejes esta palabra pasar. No la guardes en una carpeta. No la escuches como quien oye una historia más. Haz algo hoy. Levántate. Revisa cada rincón de tu casa. Pregunta al Espíritu Santo. Él te mostrará. Él te guiará. Él confirmará. Hay personas que han vivido años enteros bajo maldiciones que no comenzaron con ellas. Maldiciones que fueron heredadas, que entraron por objetos pasados de generación en generación. Reliquias que han estado siempre en casa, pero que fueron consagradas a otros espíritus. Y mientras nadie cuestiona su presencia, su influencia sigue activa. ¿Cuántas veces has visto un mismo patrón en tu familia? ¿Cuántas veces has sentido que algo invisible bloquea tus pasos? Dios no te llamó a cargar cadenas ajenas, te llamó a romperlas. Y la limpieza espiritual no es solo un acto físico, es una declaración profética. Cuando decides cortar con todo lo que el enemigo usó para instalarse en tu territorio, estás diciendo: aquí termina la influencia, aquí empieza la santidad. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía una ley clara. Todo lo consagrado a ídolos debía ser destruido, no vendido, no guardado, no reciclado, destruido. Porque todo lo que ha sido contaminado, espiritualmente guarda una memoria. Y los espíritus operan a través de esas memorias. Pero cuando se rompe ese ciclo, se rompe también su acceso. Tal vez alguien te diga que exageras, que no es para tanto, que es solo decoración. Pero recuerda, el enemigo no necesita convencimiento, solo necesita descuido. Y mientras tú dudas, él actúa. Por eso, quien discierne, actúa con rapidez, con radicalidad, con decisión, como hicieron los profetas, como hicieron los mártires, como hizo Jesús cuando limpió el templo con látigo en mano. No esperes señales visibles para actuar. No esperes que todo se derrumbe para decidir purificar tu altar. Si esta palabra te arde, te confronta, te sacude, es porque el Espíritu está hablando. Y si Él habla, es para guiarte, para protegerte, para devolverte la paz. Hay decisiones que cambian atmósferas. Hay pasos que se dan en lo invisible, pero hacen temblar lo visible. Y hay momentos en que el cielo espera una sola cosa: tu decisión. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay algo en ti que ya no quiere vivir bajo sombras. Hay algo que despertó, algo que gritó por dentro: basta. Y ese grito es el inicio de tu liberación. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez no sepas cómo hacerlo todo.
Pero no estás solo. El Espíritu de Dios está contigo. Él te reveló y Él te guiará. Porque donde hay obediencia, hay respaldo. Y donde hay santidad, hay presencia. Hoy quiero hacer una oración contigo, no por emoción, no por rutina, sino porque creo que esta palabra fue sembrada en tierra buena. Y ahora es tiempo de declarar: Padre Celestial, te entrego mi casa, te entrego cada objeto, cada espacio, cada recuerdo. Si hay algo en mi hogar que no te agrada, muéstramelo. Si hay algo que fue usado por el enemigo, dame discernimiento para eliminarlo. Quiero que mi casa sea un altar, un refugio, un lugar de tu presencia. Renuncio a todo lo que contamina. Rompo con toda atadura espiritual heredada y declaro que mi hogar está bajo la sangre del Cordero. Mi familia, mis paredes, mis pensamientos, todo te pertenece. Lléname de tu espíritu y haz que tu paz habite aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te habló, escríbelo en los comentarios. Mi casa será altar sagrado. Cristo habitará aquí. Decláralo con tu boca. Escríbelo con tu fe. Y guarda este video como una memoria espiritual. Y ahora escucha esto. No todo ha sido revelado aún. Hay objetos en tu casa que no solo están contaminados, sino que fueron activados con rituales. Y eso explicaría por qué nada cambia, aunque tú ores. En el próximo video, te revelaremos los signos ocultos de objetos consagrados al mal, cosas que parecen inofensivas, pero llevan siglos siendo usadas en ocultismo y brujería doméstica. No te lo puedes perder. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que descubrirás en ese video puede liberarte para siempre o mantenerte atado si decides ignorarlo.